Definitivamente el tema de la democracia es uno de los grandes temas de discusión no en México, en el mundo occidental. Su eficacia para resolver problemas y conflictos sociales y otra, el costo mismo. Y México no es la excepción, donde estamos a la puerta, cuando menos de que se presente otra iniciativa de reforma electoral. Pues está a la puerta porque es la prioridad número 2 del presidente Andrés Manuel López Obrador en este periodo legislativo. Lo va a tratar de impulsar, pero se requiere consenso, a ver si se logra. Pero a Aquí ver, lo importante es no solamente ver si cambias o no a los consejeros, sino qué tipo de modelo político podríamos tener basado en un sistema electoral del siglo XXI, pero mirando hacia adelante, no hacia atrás. es que justamente este es el punto. A veces creemos que la democracia es un destino único al que tenemos que llegar y en realidad es un destino que se va construyendo pues porque los seres humanos vamos cambiando y las situaciones y contextos políticos van cambiando. El problema es cuando personificas la democracia y la dejas solamente en un tema de consejeros en función pues de filias O y fobias, solamente una ¿no? cosa de Entonces, dinero. pues la eficiencia no es nada más una cuestión de dinero, es también pues de la institución per Pero, se. ¿qué les parece si nos vamos a platicar con un Me estudioso encanta de la las idea. ciencias sociales y de la ciencia política? Además, es especialista en procesos electorales de la de la Facultad de Estudios Latinoamericanos de Flaxo. Él es el doctor Nicolás Loza. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. ¿Por dónde empezaríamos a diseccionar el sistema democrático mexicano que todos no necesitamos estar a favor o en contra? Sí lo sentimos muy caro. Sí, pero además es caro, es eficiente. ¿Cómo lo ve usted? Pues mire, es un asunto muy difícil de discutir, más en este momento en México, porque hay una gran eh, intensidad emocional del debate, una gran polarización política, y es difícil tratar de razonar de manera pausada y analítica en este asunto. Entonces, yo llamaría a que empecemos a examinar este asunto de manera precisamente razonable, con calma, viendo los pros, los Nicolás, contras, los aspectos A ver, distintos del fenómeno. desde pero tu ¿por qué punto no de vista, empieza? Sí. ¿cuáles serían, digamos, las tres cosas sobre las que tendríamos que iniciar la discusión? Yo lo primero que diría es, no hay ninguna institución política de la que no pueda hacerse una revisión de su gasto y de su funcionamiento. En ese sentido, bienvenida a la discusión. Segundo aspecto, creo que en particular la administración electoral es un fenómeno muy complejo, sobre todo en México, porque el INE carga muchas atribuciones. Cuando comparamos, por ejemplo, los costos de las elecciones en México con las elecciones en otros países, ponemos en la bolsa de comparación gastos que se hacen en México y que las autoridades electorales en otros países no hacen. Entonces, yo lo que sugeriría es que fragmentáramos la evaluación de nuestros costos electorales por funciones. Pongo un ejemplo. En México, el INE emite la credencial de identidad que utilizamos los mexicanos. En realidad es pues la credencial de elector. No hay otra institución que la emita. Pero si nosotros comparamos, por ejemplo, con Perú, con Argentina, con Estados Unidos o con cualquier otro país, lo que vamos a tener es que vamos a comparar una autoridad que emite el documento de identidad más importante del país, que es el INE, con una autoridad electoral que no incurre en ese gasto. Entonces, yo diría, ¿cuánto le cuesta al INE hacer la cédula de identidad que utilizan los mexicanos? Y veamos si es cara cuando la Y es comparamos cara. con lo que nos costaría si la hiciera, por ejemplo, gobernación o por los costos en otro país. Y yo lo que les puedo decir es que en el terreno solamente, por ejemplo, de la credencial de elector, no gastamos tanto en realidad. Porque además sirve como instrumento de identidad nacional. Yo creo que hoy por hoy inclusive es una fuente de ingresos no presupuestales del INE, porque el sistema bancario en su conjunto ha ido fortaleciendo también las capacidades de revisión de esa credencial de elector y hoy pagan alrededor de 17 millones de pesos cada institución que se conecta al INE para verificar la identidad a la hora que ¿Al vas a año? ventanilla. Claro. Vámonos. Ahora, ¿qué otros Exacto. costos está absorbiendo el INE que no le deberían Sí. que no debería pagar el Instituto Electoral? Sí, bueno, el segundo quizá que tiene que ver con la credencial, pero que no es exclusivamente el asunto de la identidad, pues es el registro de electores. Es decir, todo el costo de estar manteniendo actualizado nuestro registro de votantes, que implica jóvenes que cumplen 18 años, personas que mueren y cambios de domicilio, también es muy costoso.
y ese podría ser sustituido por un registro, pues simplemente ciudadano a nivel nacional. Ahora, aquí tanto la credencial de elector como el registro federal, también valdría la pena discutir si estrictamente hablando nos conviene que lo haga otra autoridad. Y hasta ahora hemos sabido incluso de deficiencias en el manejo del padrón. Por ejemplo, hace unos años se supo que un partido político había tenido una filtración de ese padrón y ese padrón se podía conseguir en Tepito. El Ajá, PRI. literal. Pero El PRI. propiamente, yo diría, ese es un riesgo con cualquier autoridad y en general, aunque ha habido errores, creo que la administración de la credencial, el registro y la confidencialidad de los datos personales, pues ha sido, dadas las condiciones en este país, pues razonablemente aceptable. Entonces yo creo que eso habría que valorar si realmente sería mejor que lo tuviera otra autoridad, perdón. Yo pienso en principio que no, porque el INE, como sea, tiene puesta la mirada de partidos políticos, autoridades federales, autoridades locales y las propias autoridades electorales. Pero yo diría, un gasto que sí es muy alto y que valdría la pena analizar por separado es propiamente el de la organización y la votación, es decir, el día de las elecciones. Y ahorita si quiere les digo por qué, pero escucho más bien sus preguntas. Yo te quería preguntar precisamente el día de las elecciones, doctores, cuando confluye mucho del esfuerzo de los partidos, a lo que se le destina una cantidad importante de recursos. Ajá. Y los recursos, pues son básicamente públicos que hemos construido en base a un sistema de desconfianzas. Decimos, se lo tiene que dar la Tesorería de la Federación, lo tiene que entregar la Secretaría de Hacienda, porque tememos de que vayan a fondearse de otras fuentes ilegales. Pues eso era crimen lo que organizado, originalmente trampa. se estaba diciendo, pero con las elecciones que tuvimos esta vez, en esta ocasión, las del año Las del pasado, 21. pues 7 estados tuvieron comprometidos procesos electorales ligados al narcotráfico. Al narcotráfico o incluso a grupos Independientemente de del poder. proceso electoral. El proceso electoral es una cosa, el depósito del voto es una cosa, la Pero el parte externa, financiamiento. ¿no? ¿Está Es funcionando? todo un tema. ¿Está funcionando O sea, había realmente, doctor? lugares en la Sierra de Guerrero donde simple y sencillamente o ibas a votar por quién o simplemente agarraban a te agarraban a balazos. balazos. Nicolás, ¿cuál es tu opinión sobre este tema tan delicado que ponen sobre la mesa Alicia y Mauricio? Bueno, aquí yo veo dos temas, ¿no? Uno es el asunto de la intervención del crimen organizado en los procesos electorales en México, por un lado, y por otro lado, el financiamiento a los partidos políticos. Sobre el asunto de la presencia del crimen organizado en procesos electorales, lamentablemente esta es cada vez mayor, no se ha logrado contener. Pero se vale que la sociedad siga destinando recursos cada vez mayores, o sea, A esta los vez son partidos. 8,000 millones de pesos a los partidos políticos. Sí, por eso decía que es el otro tema. El otro ¿no? tema, Incluso exacto. yo diría, se necesita más dinero para seguridad. Y eso no es un asunto que tenga que ver con el INE, ¿no? Pero bueno, ya a propósito solamente de los partidos, yo les diría, aquí me parece que tenemos un tema muy delicado, porque por un lado, nadie puede ignorar que se da mucho dinero a los partidos políticos. Pues sí. El problema de fondo es que una opción política, digamos, débil, sin dinero, debe tener el derecho, porque finalmente ese es el derecho a la libre expresión, es el derecho a la competencia igualitaria en una democracia, a que su propuesta llegue a la sociedad. Y yo pondría como el mejor ejemplo de un caso de éxito del sistema electoral mexicano, precisamente la disidencia del ahora presidente López Obrador en su partido, entonces el PRD, se sale y gracias a que tiene la suficiente fuerza para registrar su organización política Morena, empieza a recibir un subsidio, logra transmitir su propuesta a la ciudad, a la ciudadanía, y logra convertirse en una fuerza mayoritaria. Finalmente, el mecanismo democrático permitió que hubiera una fuerza política nueva que convenció a la ciudadanía, por la que la inmensa mayoría de los mexicanos votaron, Pero el y todo se costo, mantuvo en vías Pero también hay institucionales. muchas que nada más le hacen al cuento y que nada más se llevan el pues dinero sí, para sus oye, arcas. Pues sí. es como Es decir, abrir también hay asociaciones, partiditos. exactamente, es claro. toda una empresa y todo un negocio. Es decir, Sí. sí tenemos un caso de éxito, pero tenemos también muchos otros que nos han costado Pues, que han muchísimo sido dinero a los raterías. mexicanos. A ver, esta parte obviamente es bastante clara, es decir, partidos que se presentan sin verdadera fuerza, logran su registro, porque incluso, digamos, en el mercado, les voy a poner un ejemplo del registro de partidos políticos, existen verdaderos operadores, verdaderos pequeños empresarios que obtienen firmas
y que se las venden al mejor postor. Sí. Por eso es que cuando se hacen las compulsas de las firmas, pues se encuentra que hay gente muerta, gente que firmó 2 veces para distintos partidos, porque en realidad son documentos que están en manos de algunos operadores políticos, que eso es lo que le venden a los partidos. Ahí hay un mercado... Y que trabajan parejo, ¿eh? Entonces, ahí hay un mercado que obviamente debe investigarse, limitarse, eliminarse. Creo Ahora, que ahí efectivamente son casos de fracaso que tenemos que resolver. Tenemos que lograr que si un partido obtiene dinero y pierde el registro, devuelva, por ejemplo, los bienes que haya comprado, sea realmente liquidado, en fin. pero que no Y tarde ahí 3 años. efectivamente tenemos que hacer cambios. Ahora, hay un tema que ojalá con esto podamos concluir. ¿Qué costoso es el que el INE organice las elecciones a nivel nacional, estatales y de pilón? Tengamos una red de institutos electorales Oples. estatales, Ajá. los soples, que va y viene el dinero Y por que un lado y por el duplica. otro. Y también ahí a nivel estatal se le da recursos a los partidos políticos. O sea, esa parte sí es verdaderamente costosa, ¿no? ¿Centralizamos o descentralizamos? Exacto. Sí, O nos yo creo que hacemos tenemos mensos. una solución efectivamente costosa. Ustedes recordarán que cuando se propuso el modelo INE en el año de 2013, porque era parte del paquete del Pacto por México, la propuesta original incluía eliminar a las autoridades administrativas electorales en los estados. Sí. Y fue la oposición de los gobernadores, sobre todo del PRI, la que hizo que permanecieran esas autoridades electorales estatales y a su vez se nacionalizara, se centralizara la administración electoral. De tal manera que tenemos efectivamente una fuente de doble gasto. Lo mismo pasó, y aquí quiero decirlo, con lo que tiene que ver con los tiempos en televisión de los partidos políticos. Porque Uy, pasaron un a robo. que se usaran No me por toques parte ese del son, tiempo doctor. que tiene el Estado mexicano, pero el dinero que se les daba a los partidos no bajó considerando que ya no iban a pagar publicidad televisiva y en radio, sino que se mantuvo igual. Entonces, en Pues- los hechos subió. Entonces, esos sí son aspectos que podrían revisarse y mejorarse. Fíjense, eso es lo más paradójico. Incluso los partidos políticos van contra el INE mucho, o sea, comparten públicamente, siempre dicen es muy caro, en fin, pero siendo ellos los que tienen la representación en el Congreso, podrían de un día para otro hacer una reforma en donde sus prerrogativas bajaran, digamos un 25, un 30, un 40%. Pero pues Nadie No está lo han peleado hecho. con su lana. ahí los políticos No lo pues, han hecho, desde el y legislativo se claramente. hacen mensos. ¿Y no cree que podríamos transitar hacia un sistema electoral digital? O sea, Sí, votar en sería nuestra maravilloso. aplicación. Sería maravilloso y sería precisamente una de las mayores fuentes de ahorro en costos electorales. El problema es que hay mucha desconfianza desde los partidos políticos hasta la ciudadanía con todo lo que es la digitalización. Entonces, con la Pero eso no tecnología... sucede en Suecia, Noruega, Francia, por ejemplo. Pues es que hay distintas modalidades de voto electrónico. Por ejemplo, el voto electrónico en casilla, que es el que le proporciona al votante un voucher de su votación, ese voto es viable efectivamente y está cada vez extendiéndose en más partes del mundo. Tiene un costo alto implementarlo al principio porque hay que comprar las urnas, pero Pues- una vez que se han comprado y que se empiezan a usar, a la larga nos ofrece, que también incluso Brasil, por poner un ejemplo muy parecido al nuestro, a la larga nos ofrece una Una manera de votar más barata. Así es. Bueno, doctor Loza, realmente este tema es muy apasionante, nada más que el tiempo ya nos alcanzó. Vamos a seguirlo tocando porque la reforma electoral está en ciernes. En ciernes, y además muchísimas gracias. Se nota lo experto del expertise. tema. Gracias, doctor Gracias Nicolás a ustedes. Loza. Muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Pues yo creo que es un tema que se tiene que discutir sin filias y fobias, que pues sí, se necesita dinero, nomás que a ver cuánto. Estás hablando del tema de política. Ah, pues sí, El pero en tema es política piensa mal y presupuesto. acertarás. El Sin tema embargo, está el que análisis- sin dinero no baila el perro. El Entonces, análisis frío, desapasionado, también es ajeno a la discusión política, Sí. pero como ciudadanos lo debemos de hacer. Pues sí, sobre todo porque creo que tenemos un sistema electoral muy costoso. Muy costoso y lleno de desconfianzas. con eso nos quedamos porque pues la verdad no Aulas acabaríamos nunca de digitales, de discutir. verdad. Bueno, Muchísimas gracias. hasta la próxima en La Billetera.